En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Dios, en este día ponemos en tu presencia, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que nos regales tu Espíritu Santo, que nos ilumines por intercesión de los grandes santos y obispos Tito y Timoteo, que ellos intercedan por nosotros para que escuchemos la palabra de Dios y la pongamos en práctica. Amén. ¿Qué dice hoy el Señor en su palabra? Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz, si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y lo reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros hoy esa palabra de Dios? La mies Es abundante y los obreros son pocos. y los obreros son pocos. Mira, mi amor, la palabra de Dios del día de hoy, igual que la del día de ayer, está totalmente en conexión con lo que escuchábamos el domingo, y es la escogencia de los primeros 4 discípulos. En el día de ayer escuchamos con la fiesta de la Conversión de San Pablo, cómo Jesús, después de la resurrección, envía a los 11 discípulos, a los 11 apóstoles, a los 11 que quedaron después de haber muerto Judas. Y hoy nos encontramos otra vez en el Evangelio, ya en la versión de San Lucas, hablando de los 72 discípulos que el Señor escogió. Y que los mandó de dos en dos. Los mandó de dos en dos a predicar la palabra de Dios y a anunciar el reino. Pero quiero que tengamos en cuenta algo muy especial, y es que hoy estamos celebrando la gran fiesta de dos grandes santos, Tito y Timoteo, dos discípulos del apóstol Pablo, sucesores del apóstol Pablo. Ya. Empezamos a hablar aquí de la sucesión apostólica. Jesucristo escogió 12 apóstoles, Sí. pero esos 12 apóstoles, cada uno se fue anunciando la palabra de Dios A diferentes y escogiendo otros, consagrando otras personas, a los que los hacían obispos. Y esos obispos siguieron transmitiendo ese ministerio Sí, apostólico el legado, sí, señor. hasta hoy. Por eso los obispos y los sacerdotes, decimos, son sucesores de los apóstoles. Ellos recibieron de los apóstoles lo que los apóstoles recibieron de Cristo Jesús: la ordenación sacerdotal, el ministerio y el envío misionero. Qué hermoso es eso, ¿no? Ver cómo la palabra de Dios se extiende, y se extiende gracias a los misioneros que Jesucristo escogió para anunciar su reino en el mundo. Sí. Sí, es que acá está hablando de los misioneros. Efectivamente, Tito y Timoteo son dos obispos a los que el apóstol Pablo ordenó y les entregó el ministerio que él había recibido. Y así sucesivamente sigue la tradición apostólica. Entonces, qué bueno es compartir el Evangelio a la luz de ese mandato misionero. ¿Qué ocurrió en el Evangelio? Que el Señor escogió 72 y los mandó por delante al lugar donde Él iba a estar, ¿sí? Los escogió para que fueran de dos en dos. Les dice que vayan sin sandalias, o sea, que vayan con lo que tienen puesto, ¿sí? Que no lleven más para el camino porque les hace mucho peso, ¿sí? Que entren a las casas y les digan: la paz esté con ustedes, y que si lo reciben bien, esa paz va a estar ahí, que no cambien de casa en casa. Y también dice el Evangelio que coman de lo que les sirven las personas. O sea, no ser exquisito, que si me dan arrocito con huevo en esa casa, digan: no, es que soy alérgico al huevo, no me gusta el huevo. No, hay que ser humildes. Muy bien.
Entonces, efectivamente, muy bonito lo que dices. Cuando el Señor manda a los discípulos, los manda, dice que como ovejas en medio de lobos, ¿cierto? Sí. Y que prediquen la palabra de Dios, que lleven el reino de Dios y se vayan desposeídos, porque el trabajador merece su salario, algo les llegará. Sí. O sea, la providencia de Dios no va a faltar nunca y será Dios el que asista esa tarea misionera. Por eso cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, lo hacemos con todo el amor, con toda la generosidad, porque Dios siempre nos llena de su amor, porque nunca nos falta nada, porque el Señor es nuestro Salvador, porque Él está siempre con nosotros, está con los sacerdotes, está con los catequistas, está con los obispos, está con las familias que con amor y alegría disponen su corazón para anunciar la palabra. Cuando nosotros disponemos el corazón al Señor, cuando disponemos nuestra vida para el anuncio del reino, nada nos podrá faltar. Justamente en la predicación de este domingo, el padre Fran en la parroquia hacía alusión justamente a eso, cómo los discípulos lo dejaron todo para seguir al Señor, y lo dejaron todo significa haber dejado el trabajo. Estaban trabajando con las redes, dejaron las redes para seguir al Señor. Estaban con su padre Zebedeo, dejaron al padre Zebedeo para irse con Dios. Dejan todo, trabajo, familia. ¿Qué significa eso? Que cuando yo dejo todo para seguir al Señor, nada me va a faltar. Hermanos y hermanas, es la invitación para muchos que a veces no ponen a Dios en su primer lugar. Dios tiene que tener el primer lugar. El Evangelio, el mandamiento nos dice amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuántas veces nosotros por acumular dinero, por tener cosas, el domingo lo utilizamos para el trabajo y se nos olvida que es el día del Señor, para santificar las fiestas, para estar con Él? No vamos a misa que porque no tenemos tiempo, no hacemos oración que porque no tenemos tiempo, y descuidamos lo más importante, que es estar junto al Señor. A eso nos llama Cristo Jesús, a dejarlo todo, a servirle con amor. Ser misionero no es simplemente hablar de Dios, ser misionero es también dar testimonio de que Cristo vive en mi vida. Sin palabras yo puedo dar testimonio de Cristo Jesús. Cuando mi comportamiento es recto, cuando yo hago las cosas bien, cuando yo hago obras de misericordia, cuando yo vivo la caridad. Eso te iba a decir ahí, que en el Evangelio hablan de una obra de misericordia, que es dar de comer al hambriento, en este caso. Efectivamente, exacto, y compartir con los que necesitan. Y también cuando alguna persona vaya a su casa en el nombre de Dios, qué bueno que le escuchemos, lo atendamos. Un vaso de agua darle a un misionero es ofrendarle al mismo Cristo Jesús. Nuestros sacerdotes están predicando la palabra de Dios. Compartamos con ellos, seamos generosos con nuestros sacerdotes, seamos generosos con el diezmo que compartimos, con la ofrenda que damos los domingos, porque es una forma también de decirle al Señor gracias por tener a nuestra disposición misioneros que nos traigan la palabra del Señor. Por eso démosle gracias a nuestro Dios el Señor y pidámosle que Timoteo y que los apóstoles Tito y Timoteo intercedan por nosotros en este día. ¿Qué le decimos al Señor después de escuchar su palabra? Padre, te alabo, te bendigo y te doy gracias. Te quiero pedir que por favor infundas en cada uno de nuestros corazones el amor, la misericordia, la piedad, el servicio, que cada vez que llegue alguien a nuestra casa, no le sirvamos a Él, sino que te sirvamos a ti, Señor Jesús. Danos la gracia de poder llegar al cielo, de podernos llevar muchas obras de caridad, nuestras manos llenitas, para cuando tú nos mandes llamar. En silencio contemplamos y adoramos al Señor por la palabra recibida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santos Tito y Timoteo, rueguen por nosotros. Santos Tito y Timoteo, rueguen por nosotros. Dios me los bendiga. Feliz y bendecido día.